y médula espinal. Ya sabemos que el encéfalo está metido en los huesos del cráneo. Viéndolo de afuera, el cráneo está formado por el frontal, parietal, interparietal, temporal, occipital, que se va hasta acá el base occipital. Este es el esfenoides, el etmoides, y la proyección de acá es el vómer. Entonces, si lo partimos a esta calavera por la mitad, vamos a ver la cavidad, o sea, el espacio que está dentro. Que aquí en esta otra especie, que es de vacuno, lo podemos ver la cavidad craneana o bóveda craneana. Entonces este es un espacio donde está el órgano encéfalo. Y la médula se proyecta por acá, el agujero magno, y se va en el canal vertebral, o sea, en la sucesión de todas las vértebras de la columna, ¿no? Entonces acá ya sabemos que esta médula está dividida por partes: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Entonces acá también podemos decir médula cervical, médula torácica, médula lumbar, médula sacra y médula coxígea. Entonces eso es lo que constituye las dos partes del sistema nervioso central. Que en esta figura tenemos la cavidad y viéndolo los agujeros que están en la parte ventral, que serían el óptico, la fisura orbitaria, son los que se ven de acá adentro, y los de afuera los que hemos estudiado en osteología. Entonces acá ya vamos a ver el encéfalo. Entonces acá tenemos un encéfalo. Hay varias muestras acá, algunas están completas, otras están por partes, con la finalidad de hacer un comparativo. Entonces, el encéfalo está formado por una cisura longitudinal, que es esta de acá, y lo divide en dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Acá está la mitad. En la parte posterior tiene una división transversa, donde está ubicado acá el cerebelo. Y el cerebelo continúa por acá ya, en la parte, atravesando el agujero magno, la médula espinal. Creo que tenemos acá una muestra donde hay un pedazo de médula. Entonces acá se observa la proyección ya de la médula espinal. Entonces hablamos ya de un hemisferio derecho e izquierdo. Es que al encéfalo le hemos cortado en su parte que se une en la parte media. Como vemos acá, el hemisferio está acá, donde está la cisura longitudinal, y esta es la cisura transversa, donde el cerebelo. Entonces se corta a este nivel, que se llama el cuerpo calloso, ya que acá también se nota, en esta parte de acá está más proyectada el corte a la mitad, el cuerpo calloso. Y acá son estructuras ventrales que corresponden a las partes del encéfalo, que vamos a ver también. Y acá también está cortado por la mitad al cerebelo. Ya, pero el principal es este, el cuerpo calloso, que une una parte con otra parte. En este hemisferio, ¿qué cosa observamos? Por decir, un hemisferio derecho o un hemisferio izquierdo. Tenemos estas partes elevadas que se llaman circunvoluciones, o también se llaman giros. Entonces esta parte alta, esta de acá, todas las altas son circunvoluciones o giros. Y estas rayitas negras se llaman cisuras o surcos. Ya, todas las rayitas. Entonces, así está formado un hemisferio. Y cada uno de estos tiene sus nombres, ¿no? Que no lo vamos a aprender
sino que son nombres específicos que tienen más importancia en el estudio del encéfalo humano, porque cualquier lesión de estos circunvoluciones prácticamente dan problemas en el movimiento del cuerpo, ¿no? Porque están estos orientados con las áreas o lóbulos que vamos a ver también, que gobiernan todo el movimiento del cuerpo. Entonces, eso significa que si se malogra una circunvolución a este nivel, va a tener el individuo una limitación. Si se malogra por acá del área parietal, una limitación. Si se malogra por el lóbulo que está en lateral, otra limitación. Igual en el lóbulo occipital que está acá atrás, ¿no? Entonces esas partes son la importancia de las circunvoluciones. Ya, entonces acá en los giros o circunvoluciones son las altas y estos son los surcos o cisuras. Generalmente en los surcos o cisuras van vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá se ve un vaso sanguíneo. Se ven los vasos sanguíneos y ocupan la parte de la cisura, y de ahí emiten capilares hacia el encéfalo. Ya, por ejemplo, acá tenemos, este es un corte longitudinal del encéfalo. A ver si es mitad, no es mitad. Bueno, a lo largo es corte longitudinal, pero si lo cortamos al través es corte transversal, ¿no? Longitudinal, transversal. Entonces ahí tenemos las dos ubicaciones. ¿Qué podemos ver nosotros en la parte longitudinal? En la parte longitudinal vemos el corte donde está sostenido una mitad con la otra. Como les dije, este es el cuerpo calloso y estas son las partes ventrales del encéfalo. Este también es el cerebelo, que es una sola masa, por eso se ha cortado la mitad. Pero cuando lo hacemos un corte transversal, ya se nota diferente, ¿no? Y podemos ver acá dos colores, un colorcito más claro y un colorcito más oscuro. Entonces, dos masas son los que se denomina la sustancia gris, esta de acá, que está más periférica, se va hasta afuera, y estas partes más claritas es la sustancia blanca. ¿Ya? Y estos espacios de acá son los lugares por donde circula el líquido cefalorraquídeo, el líquido que va a nutrir al encéfalo. Entonces, tanto la sustancia blanca como la sustancia gris están unidas por una serie de conexiones nerviosas. Y como ven ustedes, todo este espesor se denomina corteza cerebral, todo este espesor. Y la corteza cerebral está compuesta por sustancia blanca y sustancia gris. Y tienen inervación de una con otra en forma bien estrecha. Entonces, al tener nervios en toda esta región, el encéfalo se estudia que es principalmente un órgano para tener lóbulos que van a estar de acuerdo al lugar donde está el hueso. Si nosotros recordamos, más o menos poniéndolo en posición igual que el encéfalo, este sería hueso frontal. Entonces también se llama este lóbulo frontal del hemisferio derecho y este es del hemisferio izquierdo. Tenemos acá otro hueso parietal. Entonces este también es lóbulo parietal. Frontal, parietal. Tenemos ya dos lóbulos. Tenemos a este nivel lateral otro hueso. Temporal. Entonces por acá va a estar el lóbulo temporal. Y tenemos para el lado posterior acá otro hueso. Hueso occipital.
Entonces por acá, en la parte posterior del hemisferio, no en el cerebelo, sino en la parte posterior del hemisferio, va a ser el lóbulo occipital. Entonces hemos mencionado 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces la masa, como vemos acá, la masa de sustancia blanca y sustancia gris de esta zona se le va a llamar también lóbulo parietal o lóbulo motor. ¿Ya? Entonces el frontal es motor. Este de acá, que es el parietal, que corresponde a estos sectores, es el lóbulo motor sensitivo o sensitivo motora igual. ¿Ya? Esta parte de acá, como está en la parte del temporal, este va a ser el lóbulo auditivo. Y el occipital, atrás este va a ser el lóbulo visual. Entonces esta masa de células que está acá va a estar comprometida con el área auditiva, la posterior con el área visual, la parietal con la motora sensitiva y la frontal con la motora. ¿Ya? Entonces eso es viéndolo desde afuera. Y lo vemos de acá adentro, cómo está conectada desde la sustancia blanca hasta la sustancia gris, que es la corteza. ¿Ya? Entonces eso es lo que vemos acá en las figuras también, la longitudinal, las circunvoluciones y los giros. Acá en esta figura de este autor también menciona acá los lóbulos, pero este menciona 5, ¿ya? Pero coinciden acá 2. Este, como es frontal, es el área frontal o lóbulo motor. Y acá hay dos que corresponden a la parietal, que sería la motora sensorial, la visual, y la C, más o menos esta sería la auditiva. ¿Ya? Y estas son las circunvoluciones, las altas, y estas rayitas de acá son las cisuras. Entonces acá están con números los nombres de las cisuras. Todo esto, pero como les digo, no tiene importancia para nosotros. Entonces acá están los nombres también de las circunvoluciones y su leyenda está acá. Acá también está específico ya el hemisferio con nombres de sus circunvoluciones, y acá están con nombre de cisuras. ¿No? Aquí están con nombres específicos. El cerebelo es la parte posterior, o sea, la parte que está acá, que está prácticamente cortado, pero acá no lo tenemos completo. Entonces el cerebelo está formado por 2 lóbulos y está unido prácticamente a la sección del mesencéfalo, todo el sector de acá. Y tiene también sus partes que tiene acá, como ven, 2 colores, entonces también va a tener su sustancia gris y sustancia blanca, de acuerdo al contraste de los 2 colores. Y vamos a ver acá otro. Esta es la división ya del encéfalo, o sea, viéndolo al encéfalo completo, por decir así, que está completo. Vamos a ver sus partes de visión, que es pro quiere decir adelante, o cerebro rostral. Mesencéfalo, cerebro medio. Y rompencéfalo, cerebro posterior. Entonces hay un cerebro anterior, medio y posterior. Y sus nombres anatómicos son pro, mese y romba.
rombencéfalo. Entonces cada uno de estos tiene partes que están involucradas con estructuras que tienen cada uno. Vamos a ver un completo. Este está completo, pero le falta el otro. Este de acá está con... Entonces nosotros vamos a ver, mejor lo vamos a ver acá con las figuritas. Ya, entonces acá su leyenda: A, B, C, D, G y H. Entonces esta es la figura A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces la A, que dice, es el telencéfalo, o sea que el cerebro anterior o prosencéfalo se divide en telencéfalo y sigue el diencéfalo. Son sus subpartes del prosencéfalo, el A y el B. Entonces, viéndolo acá con el color, es un hemisferio. Entonces, todo un hemisferio, sea derecho o izquierdo, corresponde al telencéfalo. Y hemos visto que hay un hemisferio, sus partes altas, circunvoluciones, y sus partes que están como líneas, que son las cisuras, ¿no? Eso es específicamente el telencéfalo. Y el otro colorcito que está acá, este es el diencéfalo, que solamente corresponde a esta parte. Este está como cortado, este es el cuerpo calloso cortado. Este prácticamente sería también el hemisferio visto por la parte medial. ¿Ya? Después sigue el C, el mesencéfalo o cerebro medio, este de acá. Este de acá es corto nomás, es el mesencéfalo o cerebro. Este no tiene subdivisiones. Ya estamos en el C, mesencéfalo. Y de ahí viene el D, o sea, el rombencéfalo. El rombencéfalo es con el metencéfalo, que sería el D, este de acá. Y el metencéfalo correspondería a quién? A este de acá, ¿no es cierto? Ya poniéndolo así, sería el cerebelo. Y viéndolo por la parte de abajo, que sería el que sigue, el E, sería el mielencéfalo, esta partecita de acá, el mielencéfalo. Ya, estos son el tallo del encéfalo, que se refiere a toda esta sección de acá, incluido el cerebelo, el metencéfalo y el mielencéfalo, que sería la última parte, que es el tallo del tallo del, que dice cerebelo, sin tallo del cerebro sin cerebelo. Al revés, tallo del cerebro sin cerebelo, sí, acá está sin cerebelo. Ya, entonces tallo encefálico con cerebelo, tallo encefálico con cerebelo, pero visto de lado. Y este es el mismo, pero sin cerebelo, pero visto de abajo. ¿Ah? Este es el tallo encefálico. Y miren ustedes, este tallo encefálico está en la base. Por decir, este pedacito de acá es este de acá. ¿Ah? Pero este de acá ha sido el cerebro en inicios de la formación de este órgano. Entonces, este órgano, que es el tallo encefálico, tiene su proyección hacia adelante con este sector de acá, que más o menos es este desde acá. Entonces, nosotros lo comparamos, el tallo encefálico es mielencéfalo, es el cerebelo, es el mesencéfalo y se proyecta con este, vamos a separarlo, se proyecta con estos de acá, con estos de acá. Pero estos de acá no están unidos al hemisferio. ¿Ves? O sea, todo esto está en la parte ventral. En la parte ventral. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro ha desarrollado
a partir de esta raíz, este hemisferio. Entonces, cuando los animales poblaron la Tierra, empezaron por los reptiles. Y los reptiles tenían un cerebro que se llamaba tallo encefálico o tallo cerebral. Ya, entonces estaba proyectado, vamos a separarlo por acá, ya se separó, ya está. Entonces estaba separado ahí, para que vean que el hemisferio ha ido desarrollando encima de este de acá, que era el tallo encefálico. Entonces este tallo encefálico ha sido inicial como órgano del sistema nervioso de los reptiles. Entonces los reptiles, por eso era su cabeza chata. Una lagartija, su cabeza es chata, un cocodrilo es chato, una boa es chata, no tiene esta parte elevada. Entonces este es tallo encefálico. Y este tallo encefálico estaba gobernado con este parte de acá que se llama lóbulo olfatorio, y este redondito es el bulbo olfatorio encefálico, ¿no? Lo que estamos viendo, tallo encefálico o tallo del cerebro, que es el sistema nervioso inicial o original. Entonces, a partir de este sector de acá, que es el cuerpo calloso que se forma, se va formando el cerebro nuevo, o sea, el hemisferio. Este hemisferio se ha formado en evolución de millones de años. Porque, ¿qué pasó? ¿Cuántos millones de años duraron los dinosaurios? Después del cataclismo de la Tierra, desaparecieron los dinosaurios, pero quedaron algunos de sus ancestros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos animales sacan la nariz afuera y olfatean. Con el olfato, ellos deciden si hay alimento, si hay un enemigo o hay otra pareja que está en celo, por decir, ¿no? Con el olor. No tienen otra percepción, porque su tallo encefálico solamente les permite hacer eso. Entonces ustedes habrán visto el cocodrilo, ¿cómo para? No saca toda su cabeza. Sus ojos tienen dos párpados alzados, ¿no es cierto? Ahí no me está mirando. Y la punta de la nariz lo está sacando para respirar. Y lo mete de nuevo. Y se va acercando más o menos a la presa donde va a caer, ¿no? Entonces a la hora que llegan a tomar agua, ahí lo cogen. Y ese es su modo de vivir. Entonces, este tallo encefálico es reptil. No tiene más. ¿Qué gobierna este tallo encefálico? Controla la respiración, porque acá en la parte posterior del tallo, en el mielencéfalo, está la parte del bulbo respiratorio. Entonces controla la respiración y el metabolismo interno del animal, con movimientos de tipo muscular para activar la musculatura, o sea, de tipo nervioso, porque este tallo cerebral se proyecta acá con la médula. Entonces, como todos tienen columna vertebral, la médula sigue, pues, ¿no? Entonces esa parte es del inicio de la vida en la Tierra con los reptiles. Pasan millones de años y comienza a aparecer el desarrollo del hemisferio. ¿Con quién? Con los mamíferos. Con los mamíferos se llama otra variedad, digamos, de habitantes de la Tierra, donde ya tienen más conexión del tallo encefálico con el hemisferio. Y surge acá un desarrollo de un sector que ya le da prácticamente al individuo capacidad de tener memoria y de tener
actitud de decisión para hacer ya más acciones, ¿no? Entonces ya tiene memoria con el desarrollo de estas partes, más que todo del hemisferio, llegan ya prácticamente los mamíferos a tener esa calidad, por ejemplo, de afecto materno. En los reptiles no. Si un reptil hembra, un cocodrilo, pone huevos, revientan los huevos y los crías comienzan a nadar y lo capta el reptil, se va y lo come a su cría, así haya nacido al instante. ¿Por qué? Porque lo siente como comida, no tiene ese afecto materno. ¿Por qué? Porque no tiene el desarrollo del mamífero, ¿no? Entonces, en el mamífero, como se desarrolló este hemisferio, tiene acá una parte ya que ha desarrollado, y ese tiene ya, como les digo, efectos de memoria y efectos de aprendizaje. Se aprende, guarda información y también hace memoria, ¿no? Entonces ya es más desarrollado, y eso lo tienen los mamíferos. Entonces de ahí viene el afecto materno. La hembra pare, lo cuida a su cría hasta que se maneje sola, ¿no? Le enseña a cazar, le enseña a defenderse, y una vez que ya lo considera que está libre, lo suelta hasta que se haga adulto y nuevamente sigue la rueda de la supervivencia de las especies. Entonces este se ha desarrollado en millones de años, y este hemisferio ya se llama cerebro nuevo o neopalio o cerebro nuevo, ¿ya? Con los mamíferos, incluido en los mamíferos, aquí está el humano, porque tenemos los mamíferos no humanos, como el mono, ¿no? Entonces son considerados los humanos, o el mono, ¿cómo es el mono? Considerado como humano simio, o no humano, ¿no? Entonces esa variante ya tiene, con el estudio de los hemisferios, su importancia. Por eso que esta corteza está relacionada con los lóbulos, motora, sensitivo-motora, la auditiva y la visual, ¿no? Un hemisferio. Entonces ya tiene desarrollo prácticamente más superior. Y de esa forma el cerebro resulta siendo un órgano importante en la vida de un humano. Igual de los animales también, porque hay especies animales que tienen mucha característica con las acciones del humano, ¿no? Por ejemplo, el chimpancé es un simio, pero tiene habilidades, ¿no? Que los estudian, y como dicen en la evolución, el hombre ha salido del mono, de la evolución del mono. Entonces ese cerebro del mono también es parecido a este, pero le falta más facultades. ¿Qué quiere decir? Que el del humano ha desarrollado más. Entonces son las partes que tiene todo este sector de las partes del encéfalo, ¿ya? Este es tele y di. Telencéfalo, diencéfalo. Partes del prosencéfalo, del cerebro anterior. Este es mesencéfalo o cerebro medio, solito, uno solo. ¿Ya? Y este es la parte del metencéfalo, mete y mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo, estos dos son parte del rinencéfalo, del rompencéfalo o cerebro posterior. Este es tallo encefálico, viéndolo del lado dorsal, del lado lateral y del lado ventral, pero es sin el cerebelo.
Entonces ya más simple, digamos, para reconocer las partes. Acá hay leyendas de cada uno de ellos donde nos indican partes importantes. Y acá lo que nos interesa es cómo circula el líquido cefalorraquídeo dentro del encéfalo. Tenemos acá el cuerpo calloso y tenemos para acá dentro un espacio que lo podemos ver en este de acá. Ahí está, acá se puede ver. Bueno, lo abro ahí y ese espacio que está acá adentro se llama ventrículo lateral. ¿Qué quiere decir? Que este hemisferio, como está acá al costado, es un ventrículo o un espacio dentro del hemisferio. Ventrículo lateral. Acá hay uno y acá está otro en la otra mitad. Pero estos dos ventrículos se juntan en uno solo. Y al juntarse en uno solo se denomina tercer ventrículo, que está en la parte intermedia de los dos laterales. Y después se continúa hacia atrás. Lo voy a separar acá un poquito. Y en este sector de acá, que se forma como un canalcito, se llama conducto de Silvio o conducto mesencefálico. ¿Por qué? Porque el mesencéfalo está acá. Entonces va a conectar el tercer ventrículo con otro espacio que está a la altura del cerebelo, que sería el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo le va a dar líquido cefalorraquídeo al cerebelo. Y de acá se va a conectar con la médula espinal. Y la médula espinal es la continuación que viene por acá. Y hay un agujerito en la parte central de la médula. Y por ahí también se va líquido cefalorraquídeo, que se llama conducto central medular, o también se llama epéndimo o conducto central. ¿Ya? Y ahí circula en la parte interna del encéfalo el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces acá tenemos el cuerpo calloso, tenemos acá el cerebelo, tenemos en la parte ventral esta glándula que es la hipófisis, que está en el basi esfenoides. Esta está ubicada en la silla turca del basi esfenoides. A las finales vamos a ver glándulas endócrinas, pero está en la base del encéfalo, más o menos por acá, ¿no? Este de acá. Y acá está con su color, que es este de acá, que es el cuerpo calloso. Y este espacio sería el ventrículo lateral. Vamos a ver acá, está la división de los ventrículos. Es la mitad. Entonces para acá es un hemisferio, para acá es otro hemisferio. Y este espacio de acá, laterales, son los ventrículos laterales, como les decía. Y este ventrículo lateral se proyecta hacia craneal, ya que se va en dirección al bulbo olfatorio, y por acá está, ¿ve? ¿No? Su cavidad al bulbo olfatorio. ¿Por qué? Porque acá hay tejido cerebral, ¿no es cierto?, que va a necesitar también alimentación. Entonces esta proyección de acá se va prácticamente al lóbulo olfatorio, y esta parte redondita es el bulbo olfatorio. Entonces tienen los dos relacionados con la parte olfativa, o sea, de acá van a nacer o se van a originar los pares craneales del nervio olfatorio, que está, como les dije, en la placa cribosa. Miren ahora la placa cribosa, que está acá. Y por acá está la cavidad nasal, ¿cierto? Entonces la cavidad nasal va a entrar con aire. Y este aire va a tener contacto con la placa cribosa, y ahí se perciben los olores. ¿Ya? Entre el aire y otro poco de aire se va por acá, en dirección al órgano que sigue, o sea, la
faringe, de la faringe a la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces el aire entró, lo captó el primer par craneal y se sucede la captación de olor, ¿no? Pero hay gente que utiliza esta parte anatómica de la presencia de la placa cribosa con el aire que entra para utilizar drogas. Entonces ponen la droga encima de un papel, se meten una absorbida, entonces la droga está ingresando directamente ¿a dónde? Sí. A la placa cribosa, y de la placa cribosa está en el encéfalo. Entonces una forma de drogarse directamente, ya no con inyección, porque si no la inyección tiene que entrar a la sangre y la sangre llegarlo acá, ¿no? Y tener sus alucinaciones ya según el tipo de droga. ¿Por qué? Porque afecta a la corteza, Entonces la corteza ya sabemos cómo está con sus lóbulos, ¿no es cierto? Motora, sensitiva, visual y auditiva. Esto es viéndolo de adentro. Si lo vemos de afuera será por acá. Ven, entonces ya el tipo de droga que da hace alteraciones aquí en la corteza, ¿no? Entonces, como todo esta masa, sustancia blanca y sustancia gris están interconectadas, la droga hace su efecto ahí y vemos cosas que hace efecto la droga, ¿no? ¿Ven? Entonces eso es la parte negativa, digamos, de la gente cuando utiliza mal la anatomía para hacer otra clase de acciones. Pero es a nivel de humano. Lateral en un hemisferio, ventrículo lateral en el otro. Se reúnen acá en el tercer ventrículo, acá están sus conexiones. Tercer ventrículo, acá viene el conducto mesencefálico o conducto de Silvio, y se reúnen aquí en el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo van estos a cada costado y se van al cerebelo, y del cuarto se proyecta por la parte central de la médula y se va a lo largo de toda la médula con líquido cefalorraquídeo. Esa es la parte de los ventrículos, viéndolos así de arriba. Este está de costado. Vamos acá la figura del hemisferio, acá está el cerebelo, y todo este curvo de acá es este ventrículo lateral. Acá está el tercer ventrículo, acá está el acueducto de Silvio, y se reúne acá en el cuarto ventrículo con su proyección al cerebelo, ¿no? Cerebelo, que serían estos de acá. Este acueducto de Silvio, un mesencefálico, porque es del mesencéfalo, y de acá se proyecta por la parte central de la médula el conducto llamado también ependio o acá canal central igualito. Y ahí también es lateral, sacado el hemisferio, es solito, sacado el hemisferio. Y cada uno, como les decía, tiene su proyección adelante para que se vayan por los lóbulos olfatorios para darle líquido cefalorraquídeo hasta la parte anterior del bulbo, que es este de acá. Entonces, esta es la comunicación interna de los líquidos cefalorraquídeos para nutrir a todo este espesor de la corteza cerebral y también del tallo encefálico, ¿no? Todo esto es masa de células nerviosas que están unidas íntimamente, ¿no? Por uniones celulares. Por eso que estas sustancias están las dos completamente unidas, la gris y la blanca. Solo con la característica que aquí en el hemisferio la sustancia gris central
y periférica la gris. Vamos a ver en la médula que es al contrario. Entonces la parte periférica va a estar central y la parte blanca va a ser periférica. Ya, a ver qué más tenemos por acá. Bueno, acá está la parte del mielencéfalo. Acá estos dos, estos dos. Y este es el cuerpo trapezoides y son las pirámides. Viéndolo acá, este es cuerpo trapezoide y este es pirámide. Eso lo vamos a repasar ahí también. Ya bueno, acá es igual el tubérculo lateral, este espacio. Sí, es lo que se ve, es el cuerpo calloso. Ya vamos a repasar acá las partes paruloencéfalo desde la parte ventral. A ver, lo que estamos haciendo ahí. Miren, lo separamos, pero es en corte transversal. En este lado de acá y en este lado de acá serían los ventrículos laterales. Y en este central sería el tercer ventrículo, ¿no? Acá está paz, la caudal. Entonces lo que se va para atrás va a ir en dirección al conducto mesencefálico para que quede a la altura del cerebelo el cuarto ventrículo. No es anterior, es posterior. Es posterior, acá está el cerebelo. Sería en dirección caudal para que caiga en la parte a la altura del cerebelo el cuarto ventrículo, no aquí en la parte interna. Y de ahí se proyecta al cerebelo y por la parte central de la médula sigue el líquido cefalorraquídeo por el conducto central o epéndimo también que se llama. Y este de acá serían ventrículos laterales, este y este de acá, con dirección también al bulbo olfatorio, que es esto de acá, el olfato. Entonces la parte de la conducción de los ventrículos. Y ahora vamos a ver en este que está más completo. Entonces, alzándolo, todo este es lóbulo olfatorio. Lóbulo olfatorio, que está prácticamente metido en la placa cribosa. Por eso las placas cribosas tienen dos lóbulos. Uno acá y el otro que estaría en la otra mitad. Y cada uno va a entrar un lóbulo a la mitad de la placa cribosa. De ahí se proyecta con el sector de acá que se llama lóbulo olfatorio, y este es bulbo olfatorio, la punta. Este de acá corresponde, vamos a verlo acá, este 1 y 2 ya lo vimos, el lóbulo olfatorio y el bulbo olfatorio. De ahí nos interesa esta parte de acá, que aquí es el 9, acá su leyenda del 9, lóbulo piriforme. Y de ahí nos interesa este cruzamiento de los dos nervios ópticos, que se llama quiasma óptico. Entonces, este par craneal del 2 sale de este hemisferio
pero se va al ojo del otro lado. ¿Ya? Igual hace el nervio óptico de este lado y por el quiasma o cruzamiento se va el nervio al ojo del otro lado. O sea, son opuestos. ¿Ya? Es el quiasma óptico. Ya vamos bajando. Este 13 también nos interesa. Este se llama puente. Puente. Y acá estos dos, este de acá y este de acá se llama cuerpo trapezoide. Cuerpo trapezoide, lo que habíamos visto en antes. Y estas de acá son las pirámides. Pirámides, cuerpo trapezoide. El puente. Este es el lóbulo piriforme, el quiasma, el lóbulo olfatorio y el bulbo olfatorio. Ya, hay otros nombres ahí que no nos interesan. Ya sabemos la característica del cerebelo, también así con su forma especial, que tiene pequeñas circunvoluciones también, pequeñas circunvoluciones. Es el cerebelo. Y lo podemos ver porque se separa del cerebro. Y ahí también de acá en la parte ventral también está separado. Entonces es independiente el cerebro. Y viéndolo de la parte ventral, porque es todo parte ventral, está la emergencia o salida de los 12 pares craneales, que están todos acá con números romanos. Ya sabemos que acá es el bulbo olfatorio. Entonces este bulbo está saliendo de acá el primer par craneal que está en los huequitos de la placa cribosa o cribiforme, que es el primer par craneal, nervio olfatorio. Segundo par craneal, tenemos acá los nervios ópticos con el cruzamiento que se llama quiasma. El tercer par craneal, el oculomotor común, que está saliendo de este sector, al lado del cuarto. El cuarto es el troclear. Quinto es el trigémino. El trigémino sale de acá del puente. El séptimo y octavo sale aquí del cuerpo trapezoide. Noveno, décimo, onceavo y doceavo sale acá de la parte del mielencéfalo. Y aquí se supone que está ya el agujero magno, porque aquí está la emergencia del cervicalum, del CEU. Entonces acá más o menos está la ubicación del agujero magno. Entonces ahí está la emergencia y salida de los 12 pares craneales, y acá los nombres que nos interesan. Lóbulo olfatorio, bulbo, lóbulo piriforme, y los pares craneales no se notan acá. Lo más los vamos a mencionar, que sería el puente, el cuerpo trapezoide y lo que baja las pirámides. No se nota más. Acá se nota más también. Este sería el cuerpo trapezoide, este de acá. Este y este de acá. Este es el puente de Barolio, o puente simplemente. Puente, cuerpo trapezoide, que pasa hasta acá, y estos que bajan son las pirámides. Pirámides, cuerpo trapezoide y puente. Y acá se nota también un poquito. Puente, cuerpo trapezoide, pirámide. Lóbulo piriforme, y lo que se proyecta acá del tallo encefálico hasta el bulbo olfatorio, que va a corresponder a la emergencia o salida del primer par craneal. ¿Ven por qué todos los pares craneales están en la base del encéfalo?
porque como dijimos, este corresponde, la base del encéfalo está abajo. Sobre esa base del encéfalo, que es acá, ha desarrollado el hemisferio, pero el hemisferio es el neopalio o cerebro nuevo. Entonces el tallo que está abajo es la base. Es la base. Y en los reptiles solamente tenía acá la parte que gobernaba la respiración y el olfato. Los otros se han ido desarrollando, lógicamente que también tenían visión, ¿no es cierto? Entonces de esta pequeña parte salía también el nervio óptico, porque un reptil tiene que tener olfato, lóbulo olfatorio, tiene que tener vista, o sea, tenía el segundo par craneal, tenía audición, pero no era muy desarrollado, ¿no? Y otro órgano de los sentidos, palpación, no creo, porque el de acá era el que tenía. Y gusto tampoco, porque comen con zapatos y todo, ¿no? Entonces no tienen selección por un órgano de los sentidos del gusto, ¿no? Entonces eran prácticamente 3 nomás: olfato, vista y oído, nada más. No había ni sensitivo ni audición, o gusto, pero. Bien, entonces eso es del cerebro del tallo encefálico, no del tallo encefálico, que es el cerebro nuevo o neopalio, que le llaman cerebro nuevo o neopalio. Ya, entonces eso complementa con esto, y acá que lo habíamos visto, este es el puente, cuerpo trapezoide, y son las pirámides. Y ahí se notan algunas emergencias de nervios, pero no tendríamos que tener una lupa y verlo, no lo podemos ver. Entonces lo principal de acá es saber en la parte ventral. En la parte ventral. El 1, el 2, el 9, el 25, el 13, el 18 y el 19.